se critique esta teoría. 33 minutos, me van a matar. Bueno, por más que se teoría esta teoría, la finalidad de la pena descrita según la Convención Interamericana de Derechos Humanos es la resocialización de los internos. Aunque la Corte Interamericana ya también dice que es por otra cosa. Pero bueno, si la idea es que esté en la prisión para que internalice una corriente, que internalice normas, que adopte su conducta, que tenga herramientas para reintegrarse en la vida social, el interno tiene que seguir manteniendo todos sus derechos, tiene que poder trabajar, tiene que poder educarse, la cárcel le tiene que dar herramientas como para después afrontar la vida en sociedad. Entonces está la ley de ejecución, todo esto venía que está la ley de ejecución penal que regula exactamente cuáles son los castigos permitidos, cuáles no. Esposas no se le pueden poner, entonces la imposición de unas esposas sería una severidad. Entonces está la severidad, cuando ya es muy grande la vejación, severidad de vejación o apremios ilegales. Acuérdense que siempre que todo va a tener el techo de un sufrimiento grave, que la vamos a ver ahora, que son las torturas. Severidad de vejaciones o apremios ilegales. Bueno, la ley, como les conté, la clase de ejecución lo van a ver bien, pero si quieren ir chusmeando, la ley 24660 de los artículos 79 a los 99 son que te regulan cómo se le tiene que poner una sanción, cuáles son las sanciones, aislamiento, amonestación, exclusión de las actividades recreativas. Bueno, cuando la exclusión de las actividades, aislamiento provisional, cuando corresponde y la sanción es legal, no hay problema. Si, por ejemplo, una vez no correspondía y se la puso, bueno, será una severidad. Ahora, si se lo tienen cuando el máximo es 15 días y se lo tiene 2 meses, bueno, ahí ya ni siquiera es una severidad, ahí ya pasaría a ser una vejación. Es una cosa de prueba todo el tiempo. Y si se lo tiene 3 meses, ahí ya podría llegar a ser una tortura. Bueno, torturas. Me queda torturas y otro más y ya les prometo que termino. Torturas. Torturas es re interesante porque por la técnica legislativa es la única que pasa en todo el código en el cual el legislador tipificó este delito bajo todas las formas típicas posibles. Delitos activos dolosos, delitos activos culposos, delitos omitivos propios y delitos omitivos impropios. ¿Por qué? Porque hay una férrea voluntad legislativa, por lo menos, de que estos hechos no se cometan y que se entiende que no queden impunes, ¿no? Esta idea que es la que sí la Corte Interamericana, más allá de la teoría que uno adopte, la teoría de la pena, por ejemplo, la agnóstica, que sigue la cátedra, hay una corriente que tal vez en delitos, por ejemplo, de deshumanidad, no digo que sean de deshumanidad estos, pero que la impunidad fomenta que se sigan cometiendo. Entonces, la tortura pasa esto, está legislada en todas las formas posibles. 4 grados de responsabilidad. Claramente que la responsabilidad va a variar, por ejemplo, activa de 8 a 25 años, omisión impropia de 3 a 10, omisión propia de 1 a 5 y hay un tipo imprudente de 6 meses a 2 años. Bueno, ¿qué son torturas? Nosotros tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y dice, todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información, castigarlo, bla, bla, bla. Da una lista enorme dando a entender que, con el fin de, porque fíjense que como está redactada en la convención, se exige una determinada finalidad. Acuérdense, no se lo voy a repetir, pero la finalidad integra el tipo subjetivo distinto al dolo que no se tiene que concretar. Pero para que no quede nada desabarcado de la norma, termina con una redacción abierta o cualquier tipo o cualquier otra razón. Cuando dice la convención, cuando dichos dolosos o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona, instancias suyas o con su consentimiento o aquiescencia. O sea, la convención contra la tortura y otros tratos crueles o degradantes me exige que sean tratos graves con una determinada finalidad que es abierta, cuando sea cometida por un funcionario público o por otra persona a instancia del funcionario público. O sea, tiene que tener la participación del funcionario público para que sea torturas. Y le exige una finalidad, que el criterio no es taxativo. Cuando se incorporó, cuando nosotros le redactamos por ley 23097, no le exigimos una determinada finalidad.
alcanza, o sea, ¿qué es la tortura? Es una imposición de graves sufrimientos físicos o psíquicos, con el dolo, nada más, cometida por funcionario público. Sin embargo, miren cómo está redactado en el nuestro. 144, tercero, inciso. 144, tercero, inciso. 144. Tercero, inciso. Tercero, inciso primero. Será de 8, estamos viendo el tipo activo, doloso. Será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años el funcionario público que impusiera a personas legítima o legítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre bastante que este tema. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos. Acá, ¿por qué se amplió a los particulares? Pero siempre tiene que ser en una detención por funcionarios públicos, por la realidad, porque por ahí a veces hay médicos, porque la realidad demostró que el funcionario público a veces cometía torturas al lado de un médico que le decía cuánto dolor más podía infligir, entonces no considerar a ese médico también autor. Nada, eso es lo que nos muestra la realidad. Entonces lo que quiso el legislador es también sancionarlo con la pena que castiga el autor. El particular, que es el no estatal, tiene que actuar en marco de una detención y el funcionario público está presente. O sea, siempre tiene que ser con la aquiescencia o instancias del funcionario público. Acuérdense la diferencia con vejaciones. Acá los actos que impone el funcionario público, las torturas, los dolores son graves, muy intensos. Por ejemplo, pasaje de corriente eléctrica, la picana eléctrica es tortura. Golpes hasta la pérdida del conocimiento. Sufrimientos psíquicos, fusilamiento simulado, imponer sufrimientos a personas cercanas. El artículo 144, cuater, inciso primero, torturas por omisión impropia. Inciso primero. Se impondrá prisión de 3, ya la pena es menor, no va de 8 a 25, sino de 3 a 10. El funcionario que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior cuando tuviera competencia para ello. Omisión impropia. El funcionario público que es garante que por cómo está detenido es garante de la integridad física de esa persona. Por ejemplo, el comisario, que pudiendo ordenar a sus subalternos que no lo torturen, no lo hace. Acá el delito, acá el delito es omisión impropia, porque delito de omisión impropia, porque se da el contexto de actuar. El comisario jefe de la comisaría ve que sus subalternos están pasando picana eléctrica a un recién detenido. Él está en garante, todas las personas detenidos es una posición de garante del comisario respecto a sus subalternos y de estos con las personas que traen a la comisaría. Se da la situación de actuar, tiene competencia para ello y no lo hace. A raíz de ello la persona es torturada. Hay una lesión a la integridad física de la persona. Para hacer omisión impropia, la posición de garante tiene que ser competente para frenar, para evitar que se cometa la tortura, ya siendo dando la orden en contra o poniéndose, haciendo esto no lo voy a, cuando viene y le propone, dice no, esto no se va a hacer. Después, torturas por omisión propia, artículo 144, inciso segundo, cuando el sujeto activo va a ser el que no es competente para detenerlo, porque si no entra en el inciso anterior, pero no denuncia. Torturas por omisión propia, artículo 140, es para el juez, artículo 144, inciso tercero, y torturas culposas, el funcionario público que, violando el deber de cuidado, permite que se torture. Eso sí es negligencia. Bueno, léanlo ustedes, no reviste mayores complejidades. Lo que sí recuerden que es el único tipo penal en todo el código que tiene esta tan intensa forma de no quiero decir protección, pero este ahínco para punir y tipificar estas conductas, que las distintas responsabilidades activas dolosas se ven reflejadas en el monto de pena, que las escalas son claramente inferiores.
Y lo ultimísimo para cerrar, porque no quiero dejar de nombrarlo, tenemos el delito de desaparición forzada de personas en el artículo 142 TAR. Solo se lo quiero mencionar, nosotros ya lo vimos cuando le vimos delitos de lesa humanidad. Acuérdense que el delito de desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad. Esto significa que tiene todos los requisitos y tiene que ser cometido con aquiescencia del Estado. Y solo se puede ser cometido por funcionario público. Como nuestra experiencia nos reveló esta práctica de que la policía, las fuerzas subversivas desaparecían a la persona y después nos daban información, este delito de desaparición forzada está tipificado de la forma la cual se prive de la libertad a alguien y después no se dé información. Porque de nuevo, recuerden que cuando vimos cómo fue que se juzgaron todos los delitos de lesa humanidad, destacamos la conducta de las víctimas y familiares de las víctimas que fueron a todos los organismos internacionales de derechos humanos pidiendo justicia y de conocer la verdad, y que los organismos le dieron la razón y resaltaron no solo el tema de saber la verdad, sino la importancia de que en una república dar información sobre la persona, más cuando interviene el Estado, que el Estado está obligado, cuando priva de la libertad a alguien, no solo que se pone en garante de esa persona que está privada de la libertad, sino también dar información a sus familiares. La definición, esta del artículo 142 TER, está copiada íntegramente de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas del artículo 2. Bueno, terminamos acá. Falta menos.